porque ahora tenemos que hablar de Queer, la nueva cinta de Luca Guadagnino. Un Luca Guadagnino que ha trabajado muchísimo y este año presenta 2 cintas, presentado a principios del año Challengers, una de mis películas favoritas también del año, y ahora presenta Queer, una propuesta completamente diferente. Antes de hablar hay que estar seguros de que este director nunca va a dejar de hacer lo que siempre hace. Con cada cinta, al menos con Call Me By Your Name, y la que ya dijimos, Bones Are Not Challengers, salvo tal vez Suspiria, que es el remake que le hizo a Dario Argento, con todas las cintas sabe retratar las relaciones humanas y lo más profundo de estas mismas y cómo llegan a diferentes puntos y afectan diferentes ámbitos. Las relaciones humanas terminan por pegarle a todo, al trabajo, a la forma en la que te relacionas con tu familia, etc. Y este director es experto en demostrar cómo con diferentes historias sabe hacerlo. Aquí lo hace muy bien adaptando la novela de William Burroughs, que es un poco autobiográfica de este autor estadounidense ya fallecido, y que ha sido muy galardonada, pero que al final también creo que no es lo mejor que ha hecho el director. De hecho, de entrada se los digo, creo que es su trabajo más pobre. Y no digo pobre porque esté mal hecho, creo que más pobre a diferencia de sus otras cintas. Pierde porque compite contra él mismo, pero tampoco se trata de una cinta terrible ni horrorosa. Vámonos con una sinopsis rápida. Ambientada en México durante la década de los 50, la cinta nos cuenta la historia de William Lee, un hombre que huyó de Estados Unidos y se encuentra dentro de una comunidad norteamericana que pasan sus días bebiendo y charlando. Luego de enamorarse de Eugene, otro extranjero que llega a la ciudad, comenzará a buscarle un nuevo sentido a la vida y experimentar con plantas para generar una conexión mental con su ser amado. Pero nada de esto será como él lo espera. Como ya dijimos, es una película que, si bien es una adaptación de una obra literaria, el guión de Justin Cortisquez sabe cómo dividir la historia en capítulos, que aquí la divide en 3 capítulos y un epílogo, pero que en realidad podemos hablar que está en 2 partes. La primera parte habla de esta relación y cómo la relación entre nuestro personaje principal y este chico del cual se enamora avanza de forma muy extraña, y la segunda parte es esta búsqueda por esta planta que termina siendo ayahuasca, no tenemos miedo de decirlo, y que los hace ser como una historia de terror. Ahí se transforma en una historia de terror que, si bien es un poco de amor y terror, no termina por cuajar porque no sabemos de qué nos está hablando exactamente. Esta historia sí está centrada en México, pero el guión no logra escapar de todos los clichés habidos y por haber dentro de la cultura mexicana. Al contrario, lo refuerza tanto en el diseño de producción, el arte y hasta un poquito en las apariencias de cada uno de los personajes, aunque son estadounidenses viviendo en México. La historia, como ya dijimos, sí se torna un poco escalofriante y terrorífica al tercer acto, pero tienes que esperarlo y descubrirlo con paciencia. Este es el problema del guión. Los primeros 2 actos te piden una paciencia abrumadora, la cual descansa afortunadamente en la manera en la que están hechos los diálogos, porque los personajes saben cómo encarar estos diálogos y ofrecernos cosas enternecedoras que digamos, ok, tal vez me gustaría estar ahí y saber cómo está sucediendo esta relación. Al final, este guión es una historia de amor que no termina de definirse del todo hasta el tercer acto, como ya dijimos. Entonces, ¿qué es este guión? Eso, una historia que, si vas pensando en que vas a ver lo mismo que Luca Guadagnino ha hecho en otras películas, pero ahora con un nuevo tratamiento, sí lo vas a encontrar. Pero si piensas que vas, no sé, a ver algo más psicodélico, onírico, sí hay un poco, pero por favor ten paciencia. Eso nos hace ir ahora con las actuaciones, que vamos a hablar solamente de las 3 personas que salen muchísimo más a cuadro: Daniel Craig como William Lee, Drew Starkey y Jason Schwartzman. Vamos a hablar sobre todo de Daniel Craig, que se dice que él aceptó este papel para despegarse un poquito de su papel dentro de 007. ¿Por qué? Porque es completamente lo contrario a lo que podría ser un macho espía que ahí va haciendo de las suyas por el mundo y enamorando mujeres. Aquí es todo lo contrario, y eso es algo que se le agradece muchísimo a Daniel Craig, la forma en la que se atrevió a entrarle a este papel sin nada de miedo y de una forma muy frontal, y que lo hace bien, llena la pantalla bien, te cae bien, lleva toda la película. Lamentablemente el papel de Drew Starkey es el que cae un poquito mal dentro de la historia, porque quiebra la forma en la que le está contando la historia nuestro personaje William Lee. No es que esté mal, solamente
quiebra la historia. Esto nos hace irnos ahora con la dirección de Luca Guadagnino, porque aquí comenzamos con los problemas. Las decisiones creativas no son las más acertadas dentro de la cinta. El diseño de producción, ya dijimos, está ambientado en México en los 50, pero al ser mexicano es burdo. ¿Por qué es burdo? Porque todo es como plástico, clichesco. Si bien la historia avanza dentro de este contexto, podría ser cualquier espacio y me daría igual. Podría ser Nueva York, podría ser Perú, podría ser Colombia, podría ser donde sea. Entiendo que quieren que sepamos que es México. Y no es spoiler, hay una escena, de las primeras escenas, está en un bar y en una mesa, porque sí, hay una Virgencita de Guadalupe puesta. ¿Por qué? Porque es México, todos veneran a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué? Porque es el cliché, así es. Y todo mejora así cuando salen de este contexto mexicano, pero no brilla tal cual. ¿Por qué? Porque los sets son demasiado obvios, tanto dentro como fuera de México, que por cierto, no está grabada en México la película. Y también falla porque dentro de estas escenas que hay en México, de repente ponen periódicos en inglés y luego cambian a español, y al mismo tiempo ponen letreros de alto o etcétera, señalética de las calles, pero cambia de inglés a español sin mucho sentido, y eso hace que se sienta no cuidada la historia. Y lo peor de todo son los anacronismos que meten con música. Hay canciones que meten en la segunda escena, una canción de Nirvana, Come As You Are, que se entiende por qué lo están metiendo, pero lamentablemente no aporta a la historia, al contrario, me desconecta muchísimo. Aunque sí tengo que aceptar que el cover de All Apologies, hecho por la difunta Sinead O'Connor, está muy bien, está muy bonito, aunque también es un anacronismo. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con la historia, y esa es con la que abre la película. Estas decisiones creativas son las que yo digo: Luca, ¿por qué hiciste eso? Tal vez no fue la mejor decisión que pudiste haber tomado, aunque entiendo que era una propuesta. Querían hacer una propuesta diferente y se atrevieron. Tal vez no les salió, tal vez para gente fuera de nuestras latitudes, fuera de México, lo acepten y digan: ah, qué bonita película, pero uno como mexicano no lo ve de la mejor forma. Esto nos hace irnos a la fotografía, porque va muy pegado con este diseño de producción voy a leer el nombre porque está un poco complicado, Sayonbu Mokendoprum, o algo así. Él estuvo detrás de Challengers, Call Me By Your Name, Suspiria, La Trampa, Tres Heridas. O sea, tiene muchísimo trabajo. Él hace que toda esta plasticidad dentro de la producción y del arte no se sienta tanto, pero lamentablemente no acaba de ser como el punto mediador. No, o sea, lo intenta, pero no, hace que todo sea muy bello, pero al final sigue siendo muy plástico. Vuelvo a lo mismo, tal vez la propuesta diferente hace que la historia sea un poco más interesante, pero no cuaja de la mejor forma. Y con esto nos vamos al apartado que para mí fue el favorito, porque la música está hecho por el grandísimo Trent Reznor, grandísimo compositor, vocalista de los Nine Inch Nails, un genio musical para mí. En verdad creo que es uno de los mejores compositores actualmente. Él ya había trabajado con Luca Guadagnino, trabajó en Challengers hace poco, trabajó en Call Me By Your Name, acuérdense que también trabajó en la película esta de Soul, la de Pixar, y que aquí vuelve a hacerlo bien. Sabe cómo poner música para que la historia avance, y sobre todo, volvemos a lo mismo, en el tercer acto, cuando todo es un poco más psicodélico, ahí entra el gran Trent Reznor con esta forma de hacer su música un poco terrorífica, que rompe, pero que atrapa muchísimo al espectador. Entonces ese es mi apartado favorito, y si la calificación que le voy a dar es sobre todo por Trent Reznor. Antes de irnos, quiero decir que se agradece que Luca Guadagnino haya hecho dos películas sumamente diferentes y que nos demuestre que sabe cómo abordar diferentes temas dentro del cine. Si me preguntan, Challengers es muchísimo más superior que Queer, y Bones and All del año antepasado es sumamente superior a estas dos. Pero ya estaremos viendo qué sucede, porque al parecer en la temporada de premios a la que le van a poner atención, obviamente, es a Challengers. Para mí, esta cinta, Queer, es un 7.0 cerrado. Entendería que mucha gente también no le guste, sobre todo en el contexto mexicano, pero creo que sí hay que darle la oportunidad, porque también es un cine diferente, es un cine de propuesta, y que no necesariamente es tan plástico como otras propuestas que hemos visto este año.